Santi, ¿de qué guerra que no garpa vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una muy poco difundida, pero que es una de las mayores catástrofes humanitarias que estamos viviendo en este momento. Vamos a hablar de Yemen. ¿Por qué una catástrofe humanitaria? Mirá, según un cálculo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de febrero de este año, alrededor de 250.000 personas habrían muerto por las causas directas e indirectas del conflicto. Ese mismo organismo indicaba en diciembre del año pasado que la pobreza multidimensional en Yemen alcanzaba casi el 83% de la población, es decir, más de 4 de cada 5 personas. Aproximadamente 4,5 millones de personas se tuvieron que desplazar por el conflicto y hay más de 70.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, según cifras del ACNUR. Y la mitad de los niños y niñas yemeníes menores de 5 años sufren un retraso del crecimiento entre moderado y grave debido a la inseguridad alimentaria. Para que te des una idea del tratamiento que reciben las mujeres en Yemen, si alguna fue condenada a prisión y cumplió con su pena, no es liberada si no cuenta con la tutela de un varón. Las personas LGTBI son perseguidas, encarceladas, torturadas y hasta ejecutadas públicamente, igual que algunos de quienes no comparten las ideas religiosas del gobierno de facto de los hutíes que está actualmente en el poder. Por supuesto, el derecho a protestar fue suprimido y cuando hubo manifestaciones terminaron con centenares de presos y varios muertos. Los periodistas también son un blanco frecuente del régimen que cuenta con el apoyo de Irán y es combatido por Arabia Saudita. O sea que el conflicto se internacionalizó. Sí, de hecho, algunos analistas consideran que la de Yemen es una guerra proxy entre las dos grandes potencias de la región. Y a eso hay que agregar la intervención de Estados Unidos y Gran Bretaña. Desde 2015, esos dos países apoyaron a Arabia Saudita en su injerencia en Yemen, pero participan mucho más activamente en los ataques contra los hutíes después del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel. Después de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como respuesta, los hutíes se aliaron con Hamás, atacando a barcos occidentales en el Mar Rojo. Eso generó la represalia estadounidense y de otros países occidentales sobre el territorio yemení. A ver, dame un poquito de contexto, por favor. Mira, Yemen está ubicada en Asia Occidental, en la zona sur de la península arábiga, parte de lo que solemos llamar Medio Oriente. Es un país en el que viven 34 millones de habitantes. Más del 90% de la población de Yemen es de origen árabe y casi la totalidad es además población musulmana. Yemen es hoy uno de los países más pobres de la región, pero vivió épocas de relativa prosperidad. De hecho, el Islam arribó a lo que hoy es Yemen en el siglo VII, cuando era una zona relativamente rica dentro del continente asiático. La posición geográfica de Yemen la hizo especialmente importante para los musulmanes porque está cerca de la Meca y de Medina, que son ciudades sagradas del Islam y que hoy forman parte de Arabia Saudita. ¿Y cuál es el origen del conflicto? Bueno, para conocer el origen del conflicto tengo que hacer un poco de historia. A ver, entre los siglos 8 y 17, el territorio yemení estuvo gobernado por sucesivas dinastías musulmanas y a la vez estuvo sujeto a distintas injerencias externas como la portuguesa y la turca. En el siglo XIX el país quedó dividido entre la injerencia británica y la otomana. Eso derivó en que después de la Primera Guerra Mundial se constituyera el reino de Yemen en la región noroeste, mientras el resto del territorio continuó siendo protectorado británico. Eso continuó así hasta 1963, cuando distintos grupos de liberación nacional empezaron un proceso que desembocó en la constitución de la República Popular de Yemen en 1967. 3 años después cambió de nombre a República Democrática Popular y se convirtió en el único estado comunista de la historia de Medio Oriente. Paralelamente, el reino de Yemen también se convirtió en república en 1962. La división esta no evitó guerras civiles en las que tuvieron injerencia Arabia Saudita, la Unión Soviética y Egipto. Y además, los dos Yemen tuvieron 2 conflictos armados entre sí. Con todo, a finales de la década de 1980, las dos partes acordaron avanzar hacia una unificación que se había planteado como posibilidad en realidad en los años previos y que se terminó de consagrar el 22 de mayo de 1990. Las dos Yemen se integraron así en un solo estado, que es la actual República de Yemen, que nació como democracia capitalista en un contexto de ocaso de la Unión Soviética del fin de la Guerra Fría. Y al estar unidos, ¿no mejoró nada? ¿No hubo un progreso? Es que de los 34 años de existencia de la Yemen unificada, más de 20 estuvo bajo guerras civiles. Antes de un acuerdo entre las partes en conflicto en junio de 2010, se dio la nueva internacionalización del conflicto que ya mencionamos, con Arabia Saudita apoyando al gobierno e Irán a los rebeldes hutíes del norte del país. Y así terminó llegando la primavera árabe. Se llamó una serie de revueltas que tuvieron lugar en diferentes países de Medio Oriente y del norte de África
desde principios de la década de 2010. En el caso de Yemen, tuvo epicentro en la capital del país, Saná, e implicó a miles de personas protestando en las calles contra las políticas del gobierno y manifestando sus críticas a la situación económica, social y política del país. Como resultado de la primavera árabe en Yemen, Ali Abdallah Saleh, que estaba en el poder desde la unificación de Yemen, renunció a su cargo en febrero de 2012. Mientras se establecía un gobierno de transición, los hutíes continuaron avanzando desde el noroeste del país hacia Saná, donde terminaron haciéndose del poder en septiembre de 2014. ¿Quiénes son los hutíes? Los hutíes forman parte dentro de Yemen, dentro del territorio yemení, de una rama, una subrama en realidad, dentro de los chiitas, que a su vez es la segunda rama grande más importante del Islam. Es un grupo político que ha tomado el poder hace unos años y viene, en general, desde hace décadas, peleando con el gobierno central en Yemen. Bien. ¿Y cómo se da el conflicto? ¿Es una guerra civil? ¿Cómo se encuadra? Lo que pasó en Yemen en las últimas décadas es un encadenamiento de guerras civiles semejante a la que había ocurrido, aunque diferente, cuando hablamos de Sudán. Hoy en día estamos asistiendo a 10 años de guerra civil, pero previamente, en décadas previas, hubo otras guerras civiles y hubo otros conflictos, por ejemplo entre 2004 y 2010, que también implicó idas y vueltas, marchas y contramarchas, de lo que podemos también llamar otra fase de una guerra civil. Podemos pensar todo el proceso de conjunto o pensarlo por separado. Yo creo que vale la pena hacerlo de las dos maneras, o sea, pensar lo que está pasando ahora con su lógica propia, pero también entender que buena parte de los conflictos que ocurren hoy, o que el conflicto que ocurre hoy, tiene que ver con que no se habían resuelto las cuestiones antes, entre los distintos grupos de Yemen. Es de los 3 conflictos, de las 3 guerras que estamos hablando, la más compleja, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es la más compleja? Tal vez es una de las más complejas porque hay actores internacionales diferentes que intervienen en el territorio a su vez de manera distinta. Por ejemplo, Arabia Saudita apoya al gobierno que fue derrocado en 2014 por los hutíes, justamente. En cambio, Irán, que tiene un componente de poder chiita, apoya justamente a los hutíes. Entonces, ahí ya tenemos 2 actores internacionales que son muy importantes en términos regionales, que utilizan a lo que ocurre en Yemen como parte de un conflicto entre ambos. Una mini guerra fría de ellos. Exactamente, exactamente, se le llama guerra proxy en general. Proxy. Como que tienen conflicto no de manera directa entre sí, Irán y Arabia Saudita, sino que lo hacen a través de actores que les responden a ellos. De vuelta, a Irán le responden los hutíes y a los sauditas les responden el gobierno que estaba antes y fue derrocado por los hutíes, que a la vez tenía un componente sunita muy fuerte, histórico. ¿Y los hutíes cómo se comportan con... Hablamos de Sudán y las cuestiones civiles, las personas que están rehenes de la guerra en Afganistán, que el régimen talibán es muy, muy restrictivo. ¿Cómo son los hutíes con la población civil? Digamos que en el conflicto en sí, tanto por parte de los hutíes como por parte del gobierno que fue derrocado y que de alguna manera quedó replegado, hay crímenes de guerra y hay violaciones a los derechos humanos. O sea, con la población civil se han ensañado las dos partes. Esto lo ha documentado la ONU a través de los diferentes organismos que tiene para pensar o para abordar la situación en Yemen, y también diferentes organizaciones como la nuestra, como Amnistía Internacional. Y otras organizaciones de derechos humanos a nivel internacional también han trabajado muy fuerte en Yemen. Lo que se puede decir es que, de vuelta, ambas partes en el conflicto y también las partes internacionales que han intervenido, por ejemplo, bombardeando el territorio de Yemen, han violado los derechos humanos de diferentes maneras. La diferencia entre Sudán y Afganistán y Yemen es que Yemen justo pasa por un lugar estratégico, entonces pueden exteriorizar su problema, ¿no? Con, bajando barcos de Estados Unidos. ¿Cómo mezclan todo eso? Yemen es uno de los países más pobres de Medio Oriente, pero a la vez, como acabas de decir, tiene una ubicación estratégica muy importante en Asia Occidental. ¿Por qué? Porque es costero y sus costas dan al Golfo de Adén y al Mar Rojo.
El Golfo de Adén y el Mar Rojo es un paso muy importante marítimo a nivel internacional, y de hecho la ciudad de Adén, que toma el mismo nombre que el Golfo, que en su momento fue parte de un protectorado británico, es estratégica porque justamente por allí pasan numerosos barcos, numeroso tráfico marítimo que llevan mercancías, petróleo y demás. Eso de por sí lo hace tener a Yemen un carácter muy importante a nivel internacional. Pero a la vez es un país que ha quedado históricamente muy a merced de lo que pasaba en Arabia Saudita. De hecho, la frontera entre las dos partes, la frontera entre Arabia Saudita y Yemen, siempre fue o estuvo sujeta a tráfico de bienes y de todo tipo, a contrabando fundamentalmente. Es una frontera porosa, pero que a la vez, en el contexto de la actual guerra civil y sobre la base de la intervención que Arabia Saudita empezó a tener primero en 2009, pero después más fuertemente en 2015, hizo que se cerrara y que buena parte de la población de Yemen sufriera justamente los bombardeos de Arabia Saudita y de otros países coaligados con Arabia Saudita, a su vez ambos respaldados por Estados Unidos y Gran Bretaña. Por su parte, los hutíes han tenido apoyo de Irán, incluso desde antes de la actual guerra civil, y en parte como consecuencia de la intervención de Arabia Saudita, bombardeando, como dijimos antes, desde 2009 en adelante. ¿Qué recursos hay en Yemen? Yemen históricamente fue conocido, cuando digo históricamente me refiero a siglos atrás, por producir café, una cosa muy rara para esta zona de Medio Oriente, la península arábiga. Hoy en día, digamos que lo que produce, bueno, en el marco de un conflicto no le deja tener una vida económica, digamos, normal. Son materias primas diversas, no es una economía diversificada ni industrializada. A la vez, bueno, es, como decíamos antes, un paso importante para el tráfico de comercio, por mar por lo menos, y eso hace que de por sí, más allá de su propia importancia económica, sí tenga una importancia en términos de lo que puede generarse sobre la base de la vida de las ciudades costeras, digamos, ¿no? En su momento fue importante el turismo también, pero bueno, obviamente en un conflicto como el que se está viviendo ahora, todo eso queda muy relegado, ¿no? Y en cualquier caso, la catástrofe humanitaria es gigantesca y se ven los números que han tomado los distintos organismos internacionales. Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, más de 8 de cada 10 personas en Yemen están atravesados por la catástrofe alimentaria. Es un número casi inédito a nivel mundial. O sea, de los 3 conflictos que estamos hablando, es el lugar que el hambre está más presente. Probablemente sí, pero la verdad que es una competencia bastante pareja, porque Sudán sí, y Afganistán también, ¿no? Han tenido, o tienen, mejor dicho, una vida precisamente en parte por las guerras, pero no solo, también por su propia historia, muy difícil en términos socioeconómicos. ¿Cómo es ese? Porque hace poco estuvo en los medios que como que los hutíes intervinieron un poco en el conflicto con Israel y Palestina. ¿Qué tiene que ver todo esto con ese conflicto? Los hutíes son un movimiento muy antiestadounidense y muy anti-israelí, en parte por la disputa entre Israel e Irán en la región. Así como Arabia Saudita e Irán son rivales, Israel e Irán también lo son, ¿no? A tal punto que eso ha llevado a Israel y Arabia Saudita a acercarse en los últimos años parcialmente, aunque todavía no restablecieron relaciones diplomáticas. Desde el 7 de octubre del año pasado a esta parte, me refiero a los ataques de Hamás en territorio israelí y la ofensiva como respuesta de Israel en la Franja de Gaza, los hutíes, como actor que responde en parte a las acciones de Irán en la región, ha intentado atacar y ha atacado en realidad barcos que justamente atraviesan esta zona tan importante en términos de tráfico marítimo, de diferente bandera, algunos de los cuales se acercaban o volvían de puertos israelíes. A su vez, Israel y Estados Unidos y otros países aliados han intentado repeler esos ataques y han atacado territorio yemení en este conflicto. Por lo tanto, de alguna manera lo que pasó el 7 de octubre del año pasado no hizo más que encender
todavía más el conflicto que ya de por sí venía ocurriendo en Yemen, la guerra civil que, como decíamos antes, la última guerra civil que está teniendo lugar y que empezó en 2014, y hacer que justamente los hutíes no solo guerreen en su propio territorio contra el gobierno al que derrocaron o contra lo que quedó del gobierno que derrocaron, sino también empiecen a disputar a nivel regional contra Israel y sus aliados. Los hutíes, ¿tienen armas de Irán? Probablemente. Las armas que utilizan son de... Sí, probablemente y seguramente no solo de Irán. ¿De dónde pueden llegar a ser? El tráfico de armas es un mercado bastante complejo, ¿no? Porque además hay mucha clandestinidad, mucho secretismo. Entonces es difícil saber muchas veces de qué origen es, más allá de las investigaciones que se pueden hacer. Pero no hay una información tan clara. Digamos que Irán, por supuesto, apoya, el gobierno de Irán apoya a los hutíes, como decíamos antes, pero los términos en los que los apoya no son del todo abiertos. Probablemente haya apoyo logístico, probablemente haya apoyo en venta de armas, probablemente haya lazos comerciales abiertos también, seguramente los hay de hecho, pero el alcance y la naturaleza más profunda de ese apoyo es difícil de mensurar, podríamos decir. Muchas veces ocurre eso, ¿no? Que hay acciones encubiertas en las guerras que hacen que los estados actúen justamente de esa manera, clandestina, sin decir lo que en realidad, en el fondo, están haciendo. E incluso también puede ocurrir, y de hecho ocurre, que los hutíes o el Hezbollah en el Líbano u otros actores, más allá de responder muchas veces a los intereses de Irán o estar coaligados, en este caso con Irán, actúan por cuenta propia. Entonces eso también es importante siempre distinguirlo, ¿no? Porque así como los hutíes tienen como aliado más fuerte y como base de apoyo más fuerte a Irán en la región, también hacen la suya. Entonces, y así como los que combaten contra los hutíes tienen el respaldo de Arabia Saudita, no necesariamente hacen exactamente lo que dice Arabia Saudita que tienen que hacer, ¿no? Concretamente, ¿qué registró Amnistía Internacional en Yemen? Dame 3 ejemplos, no para que la gente vea la foto. ¿Qué casos recordás? Bueno, ha habido bombardeos a edificios públicos, ha habido, digamos, bombardeos indiscriminados, ataques indiscriminados a lugares donde había mayormente civiles. Ha habido también detenciones arbitrarias y desapariciones, y ha habido violencia sexual en conflicto. Esos son 3 ejemplos así que me vienen rápido a la cabeza, que fueron de alguna manera documentados y denunciados, no solo por Amnistía, sino también por otros organismos de derechos humanos a nivel internacional y por la propia ONU. Necesito que esta vez me digas que hay una solución para esto. ¿Cuál sería la solución? De los 3 esta tiene que tener. ¿Cuál es tu opinión? Me hace acordar la frase mentime que me gusta. Necesito que me mientas una vez. A ver, podemos poner los parámetros básicos para pensar cómo se puede llegar a una solución. En principio, que los países que están atizando el conflicto, bombardeando el territorio yemení, dejen de hacerlo. Número 1. Número 2, que dejen de vender armas esos países y los que lo están haciendo a las partes en conflicto en el propio Yemen. Número 3, que haya algún tipo de diálogo político entre las partes sobre la base de un cese al fuego previamente acordado, como para llegar a algún tipo de acuerdo como el que sí hubo en el pasado, porque también es importante decir algo que es obvio. Si hubo guerras civiles y en el medio hubo momentos donde no la hubo, quiere decir que algún tipo de paz hubo en el medio, ¿no? Entonces esa paz se llegó por acuerdos. Así como hubo acuerdos para la unificación, que no lograron la paz en el largo plazo, también puede haber ahora algún tipo de acuerdo político que lleve a pensar el país de una manera donde las diferencias regionales, que son muy fuertes en Yemen, tengan algún tipo de equilibrio político que haga que ese Estado se consolide sobre otras bases. Evidentemente hasta ahora no lo han logrado, no quiere decir que no lo puedan hacer de acá en más. Pero bueno, para eso se necesitan como mínimo
estos niveles nulos, digámoslo así, de injerencias externas como los que viene habiendo, por lo menos. O mejor dicho, que la injerencia externa, en todo caso, sea o se traduzca en facilitar un diálogo dentro de la ONU y dentro de los organismos regionales de Medio Oriente que también tienen intereses en que eso ocurra eventualmente. Bueno, Santi, muchas gracias por toda esta información, estas guerras que nos garpan. Aprendí un montón y bueno, creo que salió un buen material. Gracias por todo tu aporte. De nada, pero no te vas a ningún lado. ¿Por qué? Vi, porque vos estuviste en guerras, así que quiero escuchar que me cuentes cómo es vivir una guerra por dentro. Qué difícil. Bueno, yo en principio estuve en dos. Una creo que fue realmente una experiencia de guerra. Estuve en Ucrania y en Israel, Franja de Gaza. Pero principalmente para mí la guerra que más me marcó fue la de Ucrania. Y creo que haciendo una comparación con lo que estuvimos hablando, la gran diferencia es que es una guerra a gran escala, donde es un enfrentamiento entre entre una potencia nuclear como es Rusia y un país con muchas ganas de luchar por su libertad con armamento occidental. Entonces, lo que veo es que son dos estados bien establecidos, dos naciones bien claras, ¿no? Cada uno tiene su bandera. Acá con todo lo que hablamos, no sabés qué bandera tiene cada jugador, pero acá son dos banderas bien claras, un pueblo con muchos años de historia y también muy sangrienta, ¿no? Pero del lado tecnológico, una guerra que se pone en práctica toda la novedad de las cuestiones bélicas y veo eso principalmente como diferencia, ¿no? Y la experiencia es tremenda, ¿no? Creo que toda guerra es una tragedia, pero principalmente veo eso, que es mucho más industrial y pesado Ucrania, y esto es como pueblos que se pelean entre ellos mismos porque no saben bien definirse quiénes son, ¿no? Y de lo que pudiste hablar con la gente, ¿qué fue lo que más te quedó? Si tuvieras que, de alguna manera, destacar, no digo anécdotas, pero sí historias o el clima social que se vivía en ese contexto, ¿qué destacarías? Que bueno, que la guerra en el caso de Ucrania une al pueblo, ¿no? Que no hay, ¿cómo decirlo? No hay matices, todos van para un mismo lado. Podrá haber diferencias, pero se pone por encima la lucha contra el invasor. Y también siento que es una guerra, ¿no? Como la independencia final de tantos años de conflicto, ¿no? Una guerra de la independencia que bueno, acá hay muchas posiciones, ¿no? Hay gente que justifica la invasión rusa, pero creo que la gran parte del mundo libre entiende que Ucrania se está defendiendo. ¿Qué veo del pueblo? Bueno, una tristeza muy grande, una tolerancia al dolor y a la violencia que no viene por la guerra solamente, sino que es un pueblo acostumbrado a vivir de guerra, de pasar la Segunda Guerra Mundial, después tener que vivir bajo el manto de la Unión Soviética. Entonces, muy acostumbrado a eso, a estar en la guerra. Imagínate que muchas de las tácticas que se utilizan son las mismas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Los mismos escenarios, parece que están condenados a la guerra, ¿no? Hay sangre en esos campos. Y bueno, una gran tolerancia y es muy loco pensar que cada ucraniano que vos conocés tiene un amigo, un familiar o un conocido que murió en el frente. Y eso es tremendo. Y aún así no renuncian al hecho de querer terminar con todo el acoso, ¿no? La invasión de su vecino. ¿Tuviste la posibilidad también de hablar con algún ruso? Imagino que no. No tuve la oportunidad de hacerlo, pero no sé cómo transmitírtelo, pero no tuve la oportunidad, pero siento que en este caso está bien claro quién es el agresor, ¿no? ¿Tuviste alguna situación de riesgo o algo que recuerdes así como bastante movilizante? Yo fui al este de Ucrania, estuve precisamente en el Oblast del Donetsk. Estuve muy cerca, estuve en la ciudad de Kramatorsk, no sé si la tenés, una ciudad que fue epicentro de alguna batalla antes de que Rusia se haga cargo.
y es una ciudad que está preparada para la guerra. Directamente todo el mundo está de militar, no es una sola persona de civil. Si la ves, son las mujeres que trabajan, porque las mujeres son las que hacen las tareas. Todo está tapiado, todos los lugares están ocupados por soldados. Y muy cerca de ahí está lo que es Bakhmut, Konstantinivka, que son lugares que la guerra se aproxima cada vez más. Pero el lugar donde más sufrí, en este lugar, en Kramatorsk, eran las noches, los momentos tensos, porque a la noche se hacían las batallas de artillería y se escuchaban los bombazos, pero donde más sufrí el miedo, la adrenalina y todo eso fue en el norte de Kharkiv, donde fui a una trinchera y realmente lo que se vive ahí es una de las experiencias más fuertes que viví, ¿no? Alerta de drones, artillería, ametralladoras, se escucha todo el tiempo, gente que está ahí hace meses, 700 metros de los rusos, eso fue muy terrible y sobre todo lo que me queda es los ojos, la mirada que tienen los soldados que llevan meses y meses ahí en las guardias, en el frente. Eso o sea, la mirada no es una mirada normal. No son ojos normales. Esa fue de la experiencia más fuerte. Me imagino. ¿Volverías? Sí, volvería. Volvería porque siento que hay mucha historia que contar todavía. Como que todos estos conflictos que venimos hablando, cualquiera de estos, necesitan ser contados y bajarlos un poco a tierra para que la gente, sobre todo habla hispana, ¿no?, pueda tomar dimensión y también ser un poco más optimista de que gracias a Dios estamos en una región que tendremos un montón de defectos, pero algo tan bueno como que no haya guerras es un privilegio. Y si te digo, del lugar de volver a Ucrania, ir a Yemen, a Sudán o a Afganistán, ¿agarrás? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque es otra realidad, ¿no? Es otro tipo de conflicto y también yo, por curiosidad, saber cómo se maneja eso, qué tipo de conflicto es, cómo vive la gente. Llega un punto que el ser humano es un bicho que se acostumbra a todo y eso a mí me flashea, a ver cómo te puedes acostumbrar a eso y creo que es interesante de verlo. Bien. Bueno, necesitamos gente que documente guerras que no garpan, así que... Esperemos que me consiga el viaje. Ahí va. Eso no.